Entonces vamos a hablar acerca del control hormonal en el tracto gastrointestinal y pues lo básico es que tenemos que conocer la definición de lo que es una hormona, ¿no? Que es una sustancia que puede ser de diferente composición, puede ser un péptido, puede ser algo liposoluble, una hormona esteroidea, pero que es producida por un órgano y que puede actuar sobre un tejido específico, ya sea de forma endocrina, paracrina o autócrina, ¿no? Entonces, en las hormonas que participan en el tracto gastrointestinal, vamos a hablar de las principales que son definidas como hormonas, porque hay algunas que no cumplen con los requisitos para considerarse hormonas, pero estas sí. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la gastrina. Entonces, la gastrina es una hormona que es producida por las células G que se encuentran en el antro del estómago. Entonces, acá tenemos una imagen de un estómago y pues sabemos que tiene distintas partes, ¿no? Entonces, primero, pues podemos bueno, antes que nada tenemos el cardias, ¿no? Y en el cardias sabemos que está el esfínter esofágico inferior. Después tenemos el fondo, el cuerpo y el antro, ¿no? Y acá está el píloro, ¿no? Entonces, en el antro se localizan las células G y las células G tienen como función producir pues la gastrina, ¿no? La gastrina se produce como efecto de algunos estímulos que son principalmente proteínas, pero, o sea, que ya han sido digeridas hasta cierto punto, es decir, péptidos pequeños o aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos que estimulan principalmente la secreción de gastrina son la fenilalanina y el triptófano. Entonces eso es muy importante. Además de los aminoácidos y los péptidos, otros estímulos para la secreción de gastrina pues son la distensión del estómago por el consumo de alimentos y también la estimulación vagal. Algo importante es que las células G, que ya dijimos que se encuentran en el antro del estómago, también pueden ser estimuladas por un péptido que se le conoce como péptido liberador de gastrina o también llamado bombecina. Entonces, esa es una sustancia neuroendocrina que estimula a las células G para la producción de la gastrina. Entonces, ¿qué es lo que hace la gastrina una vez que es secretada? Pues la gastrina estimula a las células parietales gástricas para la producción de ácido, de hidrogeniones, ¿no? De ácido clorhídrico, y sabemos que las células parietales también producen el factor intrínseco, ¿no? Otro de los efectos, entonces primero, entre sus efectos, está que estimula la secreción de hidrogeniones por las células parietales. La segunda es que tiene un efecto trófico sobre el estómago. Y también se ha visto que estimula la diferenciación de los preadipocitos y estimula la adipogénesis. Pero eso se ve eso solamente se ha visto in vitro. Entonces, pues, estas serían los dos efectos principales, ¿no? Una segunda hormona de la que vamos a hablar es la colecistocinina, ¿no? Entonces, la colecistocinina se encarga principalmente de la digestión y de la absorción de las grasas. Algo muy importante es que está presente en el duodeno, en todo el intestino delgado, ¿no? Pero principalmente en el duodeno. Entonces, su localización principal es en el duodeno, posteriormente en el yeyuno y en orden de abundancia, por último, en el ilio. Entonces, principalmente en el duodeno. Entonces, ¿quién secreta la colecistocinina? Las células I. ¿Ok? Las células I secretan colecistocinina. Tenemos dos receptores principales de colecistocinina, que son los receptores CCKA y los CCKB. Y los CCKA son los específicos para la colecistocinina. Los CCKB son un poco más generales, es decir, también pueden
recibir estímulos por gastrina y otras hormonas, ¿no? El estímulo principal para la secreción de colecistocinina son los ácidos grasos. Entonces, en cuanto a las funciones de la colecistocinina, pues vamos a tener varias, pero entre las principales se encuentra que causa la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Y si estamos contrayendo la vesícula biliar, entonces pues el propósito es sacar el contenido de la vesícula, ¿no? Por lo tanto, tenía que haber relajación simultánea del esfínter de Oddi, ¿no? Entonces, vamos a poner acá sus efectos. Entonces, 1, contracción de la vesícula biliar. Y ya dijimos que con relajación del esfínter de Oddi. Otra es que estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Un tercer efecto sería, bueno, ahorita vamos a ver que hay otro péptido que se llama secretina, que estimula la secreción de bicarbonato, pero desde el páncreas. Pero la colecistocinina actúa de forma sinérgica sobre la secretina para estimular mayor secreción de bicarbonato. Entonces, estimula a la secretina, es decir, potencia sus efectos o actúa de forma sinérgica para la secreción de bicarbonato. Y por último, es que ralentiza el vaciado gástrico, es decir, disminuye la velocidad de vaciado del estómago hacia el intestino delgado. Ok, algo importante que es necesario dejar en claro es la localización de ciertas células. Ya dijimos que en el antro se localizan las células G, ¿cierto? Es importante saber que en el estómago, vamos a verlo posteriormente, hay diferentes tipos de células, ¿no? En el cuerpo, las células principales son las células caliciformes, las células y las células principales. Entonces, las células parietales dijimos que producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no? Y las células principales pues producen pepsinógeno, ¿no? En el antro, la diferencia es que igualmente tenemos las células caliciformes, tenemos las células principales, pero también tenemos las células G. Entonces, esas serían las dos principales diferencias. Acá tenemos células parietales y acá tenemos células G. Continuando con otra de las cosas importantes que no hemos mencionado son dos estímulos importantes para la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Entonces, uno de estos factores es la estimulación vagal y sabemos que el neurotransmisor que participa pues es la acetilcolina, ¿no? Y el segundo es que tenemos células similares a las enterocromafines, ¿no? Le dicen enterocromafin-like cells y estas liberan histamina. La histamina va a estimular a las células parietales para la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, esos son dos importantes estímulos para su secreción. Siguiendo con una tercera hormona, tenemos a la secretina. Entonces, la secretina esto está muy fácil porque pues empieza con S, entonces es liberado por las células S. Las células S se localizan principalmente en el duodeno, posteriormente en el yeyuno y en el ilio. Entonces, el estímulo para la secreción de la secretina es la presencia de hidrogeniones, es decir, un pH ácido, y también la presencia de ácidos grasos. Como ya habíamos mencionado previamente, la secretina estimula la secreción de bicarbonato del páncreas, y pues esto es bastante lógico porque si tenemos un contenido ácido, es decir,
con alta concentración de hidrogeniones, entonces necesitamos alguna base para neutralizarlo. Entonces, pues ese sería lo principal en cuanto a la secretina. Y por último, tenemos el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también se le dice GIP. Estas son producidas por las células K que se encuentran en la mucosa duodenal y también en el yeyuno, pero principalmente en el duodeno. Y lo que hace el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa es que estimula la secreción de insulina desde las células beta del páncreas. Entonces, esta se secreta, pues dijimos que... no lo dijimos. Por algún estímulo de distensión de la pared, ¿no? Entonces, a la GIP también se le conoce como una incretina, ¿no? Hay otra incretina bastante famosa que es la GLP-1, que es el péptido similar a glucagon-like peptide 1, que son liberados pues como estímulo cuando hay distensión de la pared del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, las incretinas sirven para estimular la secreción de insulina de las células beta del páncreas. Y algo importante es que para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se utilizan, una de las opciones de tratamiento pues son análogos de incretina para estimular la secreción de insulina, ¿no? Obviamente en los pacientes que ya han pasado la fase de hiperinsulinemia. Y además otro de los efectos importantes de los análogos de incretinas es que se ha visto que estimula la proliferación de las células beta del páncreas. Entonces, pues estas serían cuatro hormonas principales que se secretan en el tracto gastrointestinal.